conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio juntamente vida con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora el versículo en el que centraremos la meditación de esta mañana dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hoy, la Iglesia reformada, los que han venido a ser llamados pues los protestantes, las iglesias evangélicas, celebramos el Día de la Reforma. Y lo celebramos porque el día 31 de noviembre, ¿de qué mes estamos? De octubre, vale. El día 31 de octubre de 1517, Martín Lutero, que para ese tiempo había tenido una de las torturas más grandes que puede tener una persona, un ser humano, una tortura mental, una tortura emocional, una tortura espiritual. Ser consciente de que soy culpable, de que estoy condenado y que solamente encuentro un Dios de justicia que me dice que mi retribución por lo que soy, por lo que hago, por lo que pienso y por lo que no puedo dejar de hacer, estoy condenado. Y por más que leo la palabra de Dios, por más que leo la Biblia, no encuentro dónde está la salvación que algunas veces se intuye en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Dónde está? Así es como se debatió Lutero durante muchísimos años, hasta que al final, meditando la palabra de Dios, porque solamente en ella es donde podemos encontrar la verdad de la revelación de Dios, encontró la respuesta. Y lo colgó justamente ese día con toda la intención. Es el día en que la iglesia en aquel momento preponderante, única, la única que representaba el cristianismo, que era la católica, utilizaba ese día a través del miedo que infundía la festividad de todos los santos y la presencia, por lo tanto, de la inexorabilidad de la muerte como castigo por el pecado. No solamente no iluminaba con la palabra de Dios esa iglesia a esas personas que vivían en la misma angustia que había vivido Lutero, sino que además se aprovechaba de ese miedo para recaudar dinero por medio de indulgencias. Por eso esas tesis que él colgó en la iglesia en ese día 31 de octubre de 1517 se llamaban 95 tesis, y el subtítulo era Disputatio pro declaratione virtutes indulgentiarum. Era en catalán, en catalán no, era en latín. No nos critiquéis, que no estaba hablando en catalán, estaba hablando en latín. Esto quiere decir disputa sobre el poder y la eficacia de las indulgencias. Para hacerlo más claro, vamos a ver un vídeo que nos explica el proceso de la conversión de Lutero. Y luego seguimos.
Esta es la fascinante historia de conversión a través de la lectura de la Biblia que experimentó Martín Lutero. Martín Lutero dio sus primeros pasos en el ministerio como un fiel monje agustino. Posteriormente diría sobre este tiempo: fui un buen monje y cumplí las reglas de mi orden tan estrictamente que podría decir que si alguna vez un monje llegaba al cielo por su vida monástica, ese era yo. Todos mis hermanos en el monasterio que me conocieron bien lo respaldarían. Si hubiera seguido por más tiempo, me hubiera matado con vigilias, ayunos, lecturas y otras obras. La orden agustina era muy conocida por su disciplina. Los monjes descansaban y estudiaban en pequeñas habitaciones sin calefacción. Hacían votos de castidad, de obediencia y de pobreza. Todos debían participar en la misa diaria que empezaba a la 1 de la mañana, sesión que se realizaba 7 veces al día. Pero Lutero luchaba con crecientes sentimientos de duda y culpabilidad. Así que buscó en su religión y a sus líderes para que le ayudaran con su culpa. Entonces se volvió a los sacramentos de la Iglesia, específicamente a la confesión. Pero la confesión se convirtió en un suplicio para Lutero y para sus confesores. El joven monje se confesaba frecuentemente, a veces a diario, y en ocasiones se tardaba hasta 6 horas en una sesión de confesión. Si la confesión no estaba resolviendo la culpa de Lutero, tampoco lo estaban logrando los ayunos. Posteriormente dijo sobre esto: ayuné casi hasta morir, porque una y otra vez estuve sin tomar una sola gota de agua o un bocado de alimento. Pero el contacto de Martín Lutero con las Sagradas Escrituras empezó a darle una salida de su angustia. Lutero formuló las preguntas correctas: ¿cómo puedo salvarme siendo Dios justo y yo injusto? Y recibió las respuestas correctas. Leyendo al inicio de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo afirma que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Antes, Lutero entendía que la justicia de Dios mencionada en este versículo se refería a su justicia activa y vengadora que castiga a pecadores, y por eso odiaba la justicia de Dios. Pero mientras meditaba en este pasaje, en lo que posteriormente Lutero llamaría la experiencia de la torre, luchando con el significado del texto, escribió: yo lo amaba, sí, odiaba al Dios justo que castiga a pecadores y en secreto, de forma blasfema, murmuraba continuamente contra él. Estaba enojado con Dios y dije, como si no fuera suficiente que pecadores miserables, eternamente perdidos por su pecado original, sean aplastados por todo tipo de calamidades debido a la ley del Decálogo, sin que Dios esté añadiendo dolor tras dolor por el Evangelio, y a través de ese mismo Evangelio amenazándolos con su justicia e ira. Tal era mi furia y violencia por mi conciencia atribulada. De pronto, como si un rayo de luz divino hubiera alcanzado su oscuro corazón, Lutero comprendió el verdadero significado del texto. La justicia de Dios es recibida como un regalo únicamente por medio de la fe en Jesucristo. Luego dijo al respecto: al fin, por la misericordia de Dios, meditando día y noche, presté atención al contexto de las palabras. En el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Allí comencé a comprender que la justicia de Dios es aquello por lo cual el justo vive gracias al don de Dios, es decir, la fe. Y este es el significado. La justicia de Dios es revelada por el Evangelio, es decir, la justicia pasiva con la cual el Dios misericordioso nos justifica por fe, como está escrito: el justo vivirá por la fe. Entonces sentí que había nacido de nuevo por completo y que había entrado al paraíso a través de puertas que estaban abiertas. Lutero entendió que la justicia de Dios tenía 2 dimensiones. Por un lado, se trataba de una cara que exige que los hombres fueran justos y que anunciaba un juicio, pero por otro lado, poseía también un rostro salvífico que actuaba en los seres humanos mediante la fe en Cristo. El descubrimiento de esa doctrina provocó en Lutero un cambio definitivo. Así fue que Lutero entendió que el hombre pecador no es salvo por sus buenas obras. Más bien, la justicia de Cristo es imputada a los pecadores solo sobre la base de la fe. Lutero llamó a esto una justicia ajena, es decir, no del hombre. Dicha justicia viene de fuera de él y es dada libremente por Dios.
Gracias a su entendimiento de esta verdad, la justificación que solamente por la fe, sola fide, se convirtió en la esencia de la reforma, es decir, la materia misma del Evangelio. Según el propio Lutero, semejante experiencia lo liberó de la ansiedad del temor del pecado y lo llenó de paz y sosiego. Lutero predicó esta verdad en un sermón histórico llamado Las dos clases de justicia. En esta valiente exposición afirmó: A través de la fe en Cristo, por lo tanto, su justicia llega a ser nuestra justicia y todo lo que Él tiene llega a ser nuestro. Más bien, Él mismo llega a ser nuestro. Tal fe es llamada la justicia de Dios. Esta justicia que recibimos es la que sustituye la justicia original que perdimos en Adán. En este sermón, Lutero proclamó aquello que por 1000 años prácticamente había quedado en el olvido, el Evangelio de la gracia. ¿Y tú? ¿Ya tuviste una conversión basada en las Escrituras? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y lo primero que resalta, o que quiero resaltar en esta mañana, en el versículo que vamos a meditar, es: sois salvos. El propósito de la revelación de Dios por medio de la palabra de Dios no es decirnos cómo somos. No es necesariamente explicarnos cómo es Él, quién es Él. El propósito fundamental de la revelación que Dios nos da a la humanidad a través de la palabra de Dios es la noticia de que hay salvación. Sois salvos, podéis ser salvos. Y es en la explicación del por qué es necesario ser salvo que el Señor nos revela todas las cosas. Nos dice quién es Él, que es el Creador, que no nos creó de la manera que nosotros estamos ahora. Nos explica cómo somos nosotros ahora, pero cómo Él nos creó. Nos explica qué es lo que ocurrió para que efectivamente nosotros estuviéramos en la situación actual, en la que sabemos que no somos perfectos. Y no solamente no somos perfectos, sino que no podemos serlo. Y que eso nos trae a nuestra mente y a nuestro corazón culpa, sufrimiento, anonadamiento de los demás. Es lo que se vio desde el primer momento con Adán y con Eva. Sabemos que estamos desnudos delante de la vida. Tenemos miedo de lo que debiera ser nuestra compañera, nuestro compañero. Tenemos vergüenza, tenemos miedo de Dios, ya no podemos tener relación con Dios. ¿Dónde estás, Adán? Me escondí porque tuve miedo. ¿Y quién es esa? ¿Quién te ha enseñado esa palabra? Desde ese momento la palabra de Dios nos dice que Dios mismo dijo: aquí hay un problema, y el problema ha entrado en vuestra simiente. Vosotros habéis caído de la dignidad en la cual yo os había creado. Y la única solución es que de vuestra simiente surja alguien que pueda, desde la santidad, desde la perfección, suplir el mal que vosotros habéis causado. En eso consiste la palabra de Dios. Nos explica que Dios tiene la voluntad de salvar al hombre y a la mujer. Y así escoge a Abraham. Y Abraham le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque de tu simiente vendrá alguien que efectivamente podrá cumplir todos los requerimientos de esa justicia de Dios, que hacemos bien en temer. Porque Dios, nos dice la palabra de Dios, es santo y no puede tener contacto con el pecado. Por lo tanto, si hemos de tener comunión con Él, seréis santos como yo soy santo.
Y la palabra de Dios continúa explicándonos, por ejemplos, cómo evoluciona todo ese plan de salvación. Hay salvación, y nos lo ejemplifica primeramente en un pueblo que cae al final en esclavitud en Egipto, y la forma en que Dios libera a ese pueblo, lo lleva a través del desierto y lo lleva a la tierra prometida. Vemos en él la figura de lo que Dios quiere hacer con todas nuestras vidas. Sacarnos de la esclavitud de ese pecado. Sacarnos de esa naturaleza que nos hunde en la culpa, en la desesperación. Y llevarnos por medio del desierto, en medio de esta vida, en una lucha de santificación, a la tierra prometida, a volver a una situación mucho mejor que la que tenía Adán y Eva, porque en esa nueva situación, en la salvación que Dios nos da, nos abre las puertas de su familia. A partir de ese momento, somos hijos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Los profetas nos explican lo inútil que es intentar conseguir esa justicia por nuestros medios, y lo hemos visto esta mañana en la escuela dominical con Joel. Pero es que lo vemos en todos los profetas, la lucha del pueblo, y no hay manera. Esa era la lucha de Lutero. Y lo que a primera vista le saltaba era la justicia de Dios como característica de Dios, que le alejaba a él de la comunión con Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que en Cristo hay salvación. Ese Cristo que vino a esta tierra, que se dirige a un Nicodemo que también es un ser atormentado, que es honrado, que es honesto, y que con todo el conocimiento de la ley de Dios se acerca una noche para que nadie lo sepa. Y el Señor parece que le quiere embolicar. ¿Y tú? Siendo doctor de la ley, ¿no sabes esto? Es necesario nacer de nuevo. Pero el Señor le dice: mira, te voy a lanzar un cabo. Te voy a lanzar algo que cuando llegue el momento tú podrás identificar. Y será la voz de tu salvación. Te diré, tú que eres doctor de la ley, ¿verdad que sabes que Moisés levantó la serpiente en el desierto? ¿Verdad? Pues como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo, olvídate de la interpretación errónea de todo lo que tienes leído de la palabra de Dios. Cuando me veas a mí levantado en la cruz, mírame, allí encontrarás la respuesta a si hay salvación, a quién es el Salvador. Bueno, pues, si es tan claro que la palabra de Dios nos habla del principio a fin de la salvación, ¿cómo es tan complicado comprenderlo? ¿Por qué hay tantos problemas en nuestra mente y en nuestro corazón para alcanzar esa salvación? La salvación de Dios en Cristo Jesús tiene un problema, que no es un problema de la salvación, no es un problema de Dios, es un problema nuestro. ¿Qué dice el versículo que estamos meditando? Porque por gracia sois salvos. Aquí está el problema. No somos capaces de aceptar la gracia de Dios. Tenemos con la gracia una piedra de toque, tenemos con la gracia un problema. Era el que tenía Lutero. Se deshacía en confesión, se deshacía en penitencia, en la lectura de la palabra de Dios, en cumplir la ley, en ser bueno. No podemos ser santos. En nosotros no hay. ¿Cómo empieza la frase? ¿Qué dice? ¿Cómo empieza el versículo? Porque. Empieza porque, ¿no? Porque.
¿Qué es porque? Cuando nosotros encontramos una frase porque, ¿vale? Es que ahí no empieza la frase, ahí no, es una conjunción. Es una conjunción que nos indica que esta frase es una subordinada de otra, de la que trae causa. Porque... ¿vale? Y no haríamos bien, y esa es una forma, y es lo necesario para acercarse a la palabra de Dios, darnos cuenta de que leer la palabra de Dios no es lo que el Señor nos dice. El Señor nos dice, meditad la palabra de Dios. Y si meditamos, decimos, tengo que irme arriba. ¿De qué viene esto? Porque el mismo texto nos está explicando dos cosas que hemos de tener claras para darnos cuenta de la salvación, y de la salvación además por gracia. Vamos al versículo 1. Y Él os dio, es la primera cosa que tenemos que tener en cuenta, porque por gracia sois salvos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es nuestra situación de nacimiento, sin haber hecho nada. Estamos, como dice Romanos, destituidos de la gloria de Dios. Como lo estaba Adán desde el momento en que cayó. Y cuando oyó la voz de Dios, en vez de encontrar la voz del Padre, en vez de encontrar la voz de su creador, de su protector, tuvo miedo de él. Estáis muertos en delitos y pecados. Nos está hablando a los hijos de Dios, pero aquí vamos a cogerlo como definición de la humanidad, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al espíritu de la potestad del aire, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia. En este mundo hay una corriente de maldad alimentada por la maldad de todos y cada uno de los seres humanos caídos e incapacitados para tener comunión con Dios. Y eso genera que además nos encontremos arropados por lo demás en un espíritu de desobediencia. Solamente hace falta ver las leyes que se aprueban, ver los telediarios, ver los conceptos morales y éticos que están impregnando constantemente en nuestra sociedad para darnos cuenta de que algo enfermo hay en nosotros. Y entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, haciendo mi voluntad. Nunca se habla tanto del orgullo en todo. Tengo derecho a ser como quieras. ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo haga? Yo soy así y así seguiré. Nunca cambiaré. Es el espíritu de desobediencia. My way. Viví a mi manera. Si tuve que pedir perdón, lo hice. Lo hice a mi manera. No, rien de rien. No me arrepiento de... No, rien de rien. No me arrepiento de nada. En la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así es nuestra condición. Ese es nuestro estado. No hay manera, porque forma parte constitucional de la forma de pensar, de ser, más la corriente del mundo que nos empuja, más Satanás que abona el camino. No hay forma de tener relación con Dios. Y toda esa situación lo que hace es emborronar el mensaje nítido de salvación que no somos capaces de discernir
en la palabra de Dios. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Porque por gracia sois salvos. Nunca vais a poder cumplir los requisitos necesarios para tener comunión con Dios. Esa es vuestra situación. Porque por gracia sois salvos. Esa era la primera de las ideas que teníamos que tener en cuenta para comprender el versículo. ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la segunda? Versículo 4. Aún así, aún siendo hijos de ira, enemigos con respecto a Dios, que le escupimos a la cara, no tengo nada de qué arrepentirme. Soy como soy. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, aun siendo de esa manera, aun cuando era imposible que a Él le pudiéramos amar, Él, nos dice Juan, nos amó primero. Y nos dio vida juntamente con Cristo. Entre paréntesis, por gracia sois salvos, porque no la merecíais. Vuestra situación es la que hemos descrito anteriormente. Y juntamente con Él, juntamente con Cristo, no solamente nos dio salvación, sino que nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús hemos llegado a ser hijos de Dios. Y por lo tanto, coherederos con Cristo de su gloria. Para mostrar, y todo para mostrar en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia, con su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Por gracia. Porque por gracia sois salvos. No podía ser de otra manera. No podía ser de otra forma. Es algo que se lo mostró ya el Señor a Abraham. Abraham, sacrifícame a tu hijo. Y es loable como Abraham, sin tener más información, porque todos los demás hemos tenido información. Abraham es el padre de la fe por algo. Porque Dios se dirige sin haber hablado con nadie previamente. Le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela para ir a la tierra que yo te daré. Y Abraham sin tener una presentación, todos los que venían después pudieron decir algo previamente cuando oyeron a Dios. Isaac dijo, ese es el Dios de mi padre. Jacob dijo, ese es el Dios de mi padre y de mi abuelo, de Abraham y de Isaac. Y todo el pueblo de Dios durante todo el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, podía decir, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios que ya ha demostrado, que ha dicho, que ha hecho, que ha cumplido. Pero Abraham no tenía, estaba escribiendo en un papel totalmente en blanco. Y creyó a Dios, y fue a la tierra prometida. Y llega un día que le dice el Señor, le dice Dios, sacrifícame a tu hijo. E inexplicablemente él sube y lo pone encima del altar. Previamente, Isaac le había preguntado al papá, padre, ¿dónde está el cordero que tenemos que el Señor proveerá? Y todo nos indica que efectivamente el Señor detuvo la mano de Abraham cuando él ya no tenía marcha atrás. Decidió matar a su hijo. Más tarde, cuando Cristo está hablando con los fariseos, esos que se escandalizan porque dijeron, pero ¿tú quién te crees que eres? ¿Cómo es que dices que tú has visto a Abraham? Y el Señor les dice, no solamente le he visto, sino yo, cuando se crearon todas las cosas, yo estaba allí. Y es más, cuando Abraham sacrificó a su hijo, porque de hecho lo hizo, yo le enseñé mi día y él se gozó. Porque cuando Abraham ya, para él, había ejecutado la obra, el Señor detuvo su mano y dice,
Abraham. Esto te honra porque certifica tu fe, que será lo imprescindible para alcanzar la salvación, tu fe, pero es perfectamente inútil. Que tú hubieras sacrificado a tu hijo Isaac no iba a salvar a nadie, porque Isaac era como todos y cada uno de nosotros, indignos. Y era necesario, y por eso dice el Cristo, el Señor le dice, le enseñé mi día. Y Abraham pudo comprender que vendría de su simiente alguien santo, apto, para que en su sacrificio todos nosotros pudiéramos tener salvación. Imputada, no propia, adjudicada, regalada. Sois salvos por gracia. Qué complicado es, qué difícil es. Y bueno, si nosotros pensamos que la Reforma solucionó este problema, estamos muy equivocados. En 1517, Lutero publicó, con ello causó un gran terremoto en la Iglesia Católica y en general en toda la vida espiritual de Europa, que era el centro de la vida en aquel momento. Pero no creáis que solucionó gran cosa. Sí que efectivamente una gran parte de la Iglesia volvió a la fe, volvió a la palabra de Dios, que es la fuente de la revelación de Dios. Pero encontramos a John Wesley, que nació en 1701. En 1728 ya había sido ordenado sacerdote dentro de la iglesia anglicana. Y el celo de estudio de la palabra de Dios, él juntamente con otros grupos, con un hermano suyo, con Whitefield también, creó un grupo de jóvenes, se levantaban a las 4 de la mañana para meditar la palabra de Dios. Por medio de un método constante, estaban más de 5 horas meditando la palabra de Dios antes de ir a sus tareas diarias, con horas y horas de oración. De tal manera que a ese grupo se le llamó los metodistas. Y él fue el fundador de ese movimiento. Él fue ordenado sacerdote dentro de la iglesia anglicana. Y no solamente eso, sino que además, en el año 1735 acompañó a un grupo de misioneros a Estados Unidos para evangelizar. En el viaje de ida, en el mismo barco había un gran número de hermanos moravos, que eran un grupo pequeño de creyentes reformados de origen alemán, que se caracterizaban por su pasión, por su piedad y por tener una fe desmedida con respecto a todos los demás. Se levantó una tormenta terrible. Y de golpe, John Wesley sintió un terror horrible, miedo a morir, miedo delante de una situación total y absolutamente desbordante. Y tuvo oportunidad de ver cómo los hermanos moravos, con una tranquilidad inexplicable, oraban a Dios y alzaban cánticos de alabanza. Eso lo dejó. Y solamente fue en 1738, 221 años después de que Lutero colgara las tesis, que John Wesley dice: aquella noche entré en la iglesia de los moravos y escuché cánticos e himnos, el 24 de mayo de 1738. Los moravos eran una iglesia alemana piadosa, muy piadosa, que practicaban su fe a través de cánticos de alabanza y de una fe ardiente a Jesucristo. Aquella noche
escuché la reflexión que se leía sobre el prefacio de Martín Lutero sobre la epístola a los romanos y sobre Efesios, el texto que estamos leyendo, 7-9. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. John Wesley decía, era como si Dios me tuviera a mí, porque sé que yo era hijo de Dios. Pero durante todo este tiempo yo no hubiera tenido a Dios. ¿Podemos estar viviendo una vida así? 221 años después de la Reforma. Pero es que 333 años después de la Reforma, Charles Spurgeon, el que fue llamado el príncipe de los predicadores, más de 280 veces explicó en sus mensajes su conversión. Él era hijo y nieto de pastores evangélicos, fieles al Señor. Desde bien pequeño él estuvo estudiando la palabra de Dios. Desde bien pequeño la comprensión se deleitaba en ella. Pero había algo en él que no le permitía librarse de la culpa y de la sensación del pecado que le apartaba de Dios. Era una amargura. Spurgeon se despertó un domingo de enero de 1850, ya lo hemos dicho, 333 años después de la Reforma, con un profundo deseo de ser libre de una vez. Era como la situación que vivía David, ¿no? Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Podemos ser salvos en Cristo Jesús y no vivir el gozo de la salvación. Estoy harto, quiero sentir el gozo de la gracia de Dios en mí. Se había como Wesley entregado a la lectura de la palabra de Dios, a deberes fatigosos con respecto al cumplimiento de lo prescrito en la palabra de Dios. Y entró en una iglesia pequeña, había una gran tormenta, por eso entró en esa iglesia. Justamente por esa tormenta, el pastor que tenía que predicar en ese momento no había llegado y tuvo que tomar la palabra una persona que era evidente, que era muy sencilla y que además tuvo que improvisar el mensaje. El mensaje fue sobre Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y ya no hay más. Dice Spurgeon, porque lo explicó tantísimas veces, todos los mensajes quedaron registrados y los puedes leer. Voy a leer el texto que de qué manera él lo describía. El predicador dijo, de hecho, eso es lo que decía el predicador, de hecho, este es un texto muy simple. Dice, mirad, no sufráis dolor, no se trata de levantar el pie o el dedo, es solo mirar. Bueno, un hombre no necesita ir a la universidad para aprender a mirar. Puede que seas tonto, más grande, y sin embargo puedes mirar. Cualquiera puede mirar, incluso un niño puede mirar. Mira. Pero luego el texto dice, mirad a mí. Ese era el mensaje. Mirad a mí, sí, muchos de ustedes están mirando a sí mismos, pero eso no sirve de nada. Nunca encontrarán ningún consuelo en ustedes mismos. Algunos dicen que miran a Dios el Padre. No miréis al Padre, no miréis a su justicia. No miréis. Mirad a Cristo. Cristo nos dice, mírame. Y continuó con su texto de esta manera. Mírame a mí. Estoy sudando grandes gotas de sangre. Mírame, estoy colgado en la cruz. Mírame,
Estoy muerto y sepultado. Yo me levanto de nuevo. Mírame a mí, yo asciendo al cielo. Mírame a mí, estoy sentado a la diestra del Padre. Oh, pobre pecador, mírame, mírame. Joven, te ves muy miserable y siempre serás miserable. Miserable en la vida y miserable en la muerte, si no obedeces este texto. Pero si obedeces ahora, serás salvo. Mírale. Mira a Cristo, no mires a nadie más, mira a Cristo. Porque, por gracia, sois salvos. Y este mirar lo que nos lleva es por medio de la fe. ¿Qué le decía el Señor Jesús a Nicodemo? Es necesario que yo sea levantado, y cuando sea levantado, como Moisés levantó la serpiente. En otra ocasión el Señor dice, a todos atraeré hacia mí. Hay que mirar a Cristo. Hay que mirar como con la misma intención que miraba al pueblo de Israel en aquel momento cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Recordáis cuál era la situación? Quedó totalmente plagado de serpientes venenosas el campamento. Y el Señor le dijo, construye una serpiente. Y todo aquel que mire, ¿cómo mirarían? ¿Cómo mirarían? Con anhelo, con desespero, sin poner nada en medio como condición, sin duda, necesito, mira así a Cristo. Es la fe que es necesaria para ir a Cristo Jesús. No es necesario nada más, no es necesario que hagas ningún esfuerzo, no puedes, estás incapacitado, no podemos acercarnos a Dios. Es solamente el desespero de nuestra culpa el que nos tiene que impulsar a mirarlo a Él. A mirarlo en espera, en confianza, en fe. No es difícil. La gracia necesita un vehículo para atraer, para entrar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y ese vehículo es la fe. Vamos a seguir. Ojo. No lo pone ojo, Lo digo yo. Y esto no es de vosotros. Es don de Dios. Cuidado. Porque es que siempre nos equivocamos. ¿Por qué hemos sido salvos? Porque tuve fe en Cristo Jesús. Y tú no has tenido fe en Cristo Jesús. Yo tuve fe en Cristo Jesús. Y somos de tal manera que al final pensamos que somos mejores que otros porque nosotros hemos tenido fe. No es de vosotros. Es que ni esto, ni la fe es de vosotros. Otra vez, es don de Dios. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Hebreos 12:12. Puestos los ojos en Jesús. Nosotros solamente tenemos que llevar a la cruz nuestro desespero, nuestra angustia, nuestra culpa, nuestra miseria. Y siempre tendremos problemas con nuestra fe. Siempre. ¿Pero dónde la venden? ¿Dónde está la fe? El autor y consumador, ¿quién es? ¿Recordáis una situación de un padre que tenía un hijo endemoniado y que fue y dice, ¿tú crees que yo puedo sanarlo? Dice, sí, Señor, sí, yo creo. Pero ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. Hasta la fe necesaria para ir allí es necesario que se la pidamos. Si estamos en el Rian de Rian, si estamos en el yo soy como soy, no podremos tener la fe, no podremos recibir la gracia. Porque por gracia sois salvos,
por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. ¿Y por qué? Para que nadie se gloríe. No es por obras que vosotros hayáis podido hacer, es para que nadie se gloríe. Y estas son las cosas que efectivamente en la Reforma surgieron. Hay salvación, pero la salvación es siempre por gracia. Y ha de ser por gracia porque es imposible que nosotros podamos llegar a cumplir lo que Dios requiere para tener comunión con Él. Pero Dios nos regala eso en Cristo Jesús por el sacrificio de su Hijo. Por medio de un vehículo que es la fe, en la que nosotros solamente debemos de poner nuestra desesperación, nuestro miedo, el grito de Señor, sálvame, como Pedro. Señor, que me hundo. Eso es lo que podemos llevar a Dios. Nuestra miseria, si estáis trabajados y cargados, venid aquí y dejad toda la porquería, no tenéis nada más que traer. ¿No os dais cuenta que con la caída habéis perdido toda la dignidad con la cual yo os había creado? Venid con vuestra miseria, mirando, y yo os daré la fe necesaria. ¿Y dónde podemos darnos cuenta de eso? ¿Dónde podemos darnos cuenta de eso? ¿Cómo podemos descubrir al entrañar que mi naturaleza engañosa, dice, no hay nada más engañoso que el corazón del hombre? ¿Dónde puedo realmente descubrir estas verdades? ¿Quién es realmente Dios? ¿Dónde está la salvación? ¿Cuáles son los problemas que yo pongo para que esa salvación pueda ser efectiva? Aquí, en la palabra de Dios. Solamente en ella está la revelación de Dios. Es justamente el texto que estaba vedado durante un montón de cientos de años cuando Lutero, meditando directamente la palabra de Dios, no todas las otras escritos, tradiciones, instituciones creadas por Dios como por los hombres como el purgatorio, sino directamente en la palabra de Dios. Y es que también la lectura y la meditación en la palabra de Dios tiene sus problemas. Yo sé que a nadie le pasa, a mí sí, yo soy un pecador empedernido. Y es que voy a las notas diarias y dices, ¡ah! Llevo 3 días que no. Con lo cual ya estoy volviendo a la ley. Tenemos que hacer la meditación diaria, si no nos sentimos culpables. ¿Lo veis? Como siempre está... Vale, y cuando vamos, dice el texto, Efesios 2, sí, prediqué ayer. A ver qué dice. ¿Quién? ¿El texto? No, el comentario, sí, ya lo sé. Ya lo sé lo que dice. Eso lo hago yo, nadie más, Ya os digo que no tengo solución. Entonces me voy al comentario y como yo ya he hecho un mensaje de esto y tal y cual, hombre, está bien, hombre, mira, esta idea, yo no. Oye, qué flojito. Señor, gracias por estas... Amén. Pum. Eso es lo que el Señor nos dice. Nos dice leer, nos dice meditar la palabra de Dios. Y a veces damos el texto bíblico como ya conocido y vamos directamente al comentario y nos expropiamos de que el texto bíblico nos hable y nos preguntemos ¿por qué? ¿Por qué? Pues tiene que estar antes. Y preguntar. Hermano, estuve leyendo en la iglesia hay dones. Esas son las 3 bases de la Reforma. Sola gracia. Salvación sí, pero solo por gracia. Por medio de la fe, por la cual tenemos conocimiento por la palabra de Dios. Una palabra de Dios respecto a la cual no estamos solos para su estudio. Nos dice el Señor. El mismo Señor nos lo decía, mira, os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya porque yo he tenido un ministerio que es justamente eso, ir y morir en la cruz. Pero vendrá detrás de mí alguien que os enseñará,
os recordará, estará con vosotros leyendo la palabra de Dios. Es importante que sepa. Bueno, y solamente un apunte. Esto ya os lo dejo para vosotros, para meditar solito. Yo solito. ¿Sabéis los niños que dicen yo solito? Se ponen perdidos. Pero bueno, así aprenden a comer. Entonces, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Nos enteramos de ello por la palabra de Dios y a partir de aquí, ¿no? Las buenas obras no... Es por gracia. Y decía Pablo, a ver, entonces hay una dinámica que sería, entonces cuanto más abundó el pecado, más abundó la gracia. Pues juega. Hoy además es día de... Porque somos hechura suya, versículo 10. Y esto meditadlo en casa. ¿Qué es lo que quiere decir para mí? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Este es el lugar, ese es el punto de las buenas obras. No podemos hacer buenas obras si no somos hechura suya. No podemos hacer buenas obras si no hemos nacido de nuevo. No podemos hacer buenas obras si no está en nosotros el ADN de Cristo Jesús. Si no hemos sido creados de nuevo en Cristo Jesús. Cuando hemos y somos salvos por la sangre redentora de Cristo Jesús, pasamos a ser nuevas criaturas. Y ahora sí, en esa nueva naturaleza, creados en Cristo Jesús, ya somos creados no solamente para que las hagamos, sino somos creados para buenas obras. Y cuidado, que Él preparó de antemano. Medítalo, te dejo alguna, ¿vale? ¿Qué es lo que ha preparado de antemano? ¿En qué familia estás? ¿En qué trabajo estás? ¿Has escogido ese trabajo o no? Pero si estás, es porque la voluntad de Dios no está al margen. ¿Qué estás haciendo en esa familia? ¿Qué estás haciendo con tus hijos? ¿Qué estás haciendo en el trabajo? ¿Qué haces con respecto a tus vecinos? ¿Estás en un vecindario? ¿Cuáles son las obras, las buenas obras que el Señor ha preparado para ti? ¿Estás pensando en la separación? ¿Sería a lo mejor las buenas obras? Meditad. Ese es el punto de las buenas obras, pero sin nacer de nuevo. No podemos plantearnos cuáles son las buenas obras que Dios tiene preparadas para nosotros. Hay salvación en Cristo Jesús, pero hay salvación por gracia, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, sino que es don de Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén.